¿Puede una sola flor resistir la tormenta que se cierne sobre un pueblo entero, o está destinada a ser arrancada de raíz por vientos impetuosos? En Albaflor de la Sierra, un remanso de cal y geranios anidado en las faldas de la Sierra Nevada andaluza, el aire olía a azahar y a una paz tan antigua como sus piedras encaladas. Pero las sombras a veces se deslizan incluso por las calles más soleadas. Sofía, sol. Montesinos conocía cada sombra y cada rayo de luz de Albaflor. A sus 38 años, arquitecta de renombre dedicada a la restauración del patrimonio, sus manos habían devuelto el esplendor a casonas olvidadas y ermitas centenarias. Su estudio en una antigua casa morisca cerca de la Plaza Mayor era un santuario de planos enrollados, maquetas delicadas, herramientas de precisión y siempre una única flor fresca, hoy un clavel reventón, adornando su oscuro cabello recogido con sencillez. Vestía con linos de tonos tierra que susurraban libertad con cada movimiento, una gracia contenida, casi felina, que desmentía la fuerza tranquila de sus manos. Su mirada, profunda y serena, podía transmitir la calidez del sol andaluz o la advertencia helada de una cumbre nevada. El proyecto que ahora absorbía sus días era la finca El Mirador, una antigua alquería en las afueras, destinada a convertirse en un centro cultural para el pueblo. Don Rafael Vargas, el cronista local, un hombre de 70 años cuya sabiduría era tan profunda como las arrugas que surcaban su rostro, la visitaba a menudo en la finca. «Esta vieja alquería tiene buena alma, Sofía», dijo una mañana, mientras observaban a los obreros asegurar un arco de herradura. «Como tú, veo cómo la tratas, con el mismo respeto que a las historias que guardo». Sofía sonrió, una calidez que justificaba su apodo. «Las piedras también cuentan historias, don Rafael. Solo hay que saber escucharlas». El anciano asintió, su mirada perdiéndose en la vega esmeralda que se extendía bajo ellos. «Pero hay otros ruidos en el pueblo últimamente, hija. Ruidos que no me gustan». Se refería, Sofía lo sabía, a Ricardo el Escorpión Jiménez, un empresario advenedizo que había llegado a la comarca con promesas de prosperidad y un séquito de motoristas ruidosos, los escorpiones del asfalto. Jiménez, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con trajes de lino claro y sombrero panamá, proyectaba una imagen de benefactor. Su última inversión era la renovación de la fachada del mercado municipal, aunque los tenderos susurraban sobre las contribuciones opacas que exigía a cambio. Los escorpiones, liderados por un tipo corpulento apodado el Martillo, eran su brazo visible, sus motos cromadas, una presencia cada vez más intimidante. Aquella tarde, en la Plaza Mayor, Jiménez anunció su proyecto del mercado con una sonrisa que no alcanzaba sus fríos ojos, ocultos tras unas gafas de sol. Sofía, observando desde la sombra de los soportales, notó el miedo en los rostros de algunos comerciantes. Supo entonces que la paz de Albaflor estaba amenazada, no por una tormenta natural, sino por la codicia humana. Poco después, la panadería de la viuda Dolores, un pequeño negocio tradicional que apenas subsistía, apareció con los cristales rotos y la harina esparcida por el suelo. Dolores se había negado a la contribución voluntaria de Jiménez. El sargento Robles, jefe de la mermada policía local, tomó notas con aire resignado. Sofía sintió una punzada fría, un eco de un pasado que creía haber dejado atrás, un pasado donde aprendió que la inacción ante la injusticia era una forma de complicidad. La flor en su cabello pareció marchitarse un instante. Current Part Characters 3498 Total Characters 3498. La oferta de Ricardo Jiménez llegó empaquetada en cortesía y veneno. Se presentó en el estudio de Sofía una mañana, su perfume caro invadiendo el aroma a madera vieja y tomillo del patio. «Arquitecta Montesinos», comenzó, su voz un siseo meloso, «admiro su dedicación al Mirador. Es un proyecto hermoso, tanto que me gustaría proponerle una asociación. Mi capital podría acelerar enormemente su visión». Sofía lo escuchó con una calma que enmascaraba su creciente desconfianza. La propuesta de Jiménez implicaba convertir una de las alas más nobles de la finca en un discreto casino privado para sus amigos importantes. «Le agradezco su generosidad, señor Jiménez», replicó Sofía, su voz firme pero educada, «pero la visión del Mirador es estrictamente comunitaria y cultural. No contemplo usos que se desvíen de ese propósito». La sonrisa del escorpión no vaciló, pero sus ojos tras las gafas oscuras parecieron entornarse. Una lástima. La belleza, a veces, necesita de mecenas pragmáticos.
Se despidió con la misma afabilidad, pero Sofía sintió el frío de una amenaza no expresada. Al día siguiente el mensaje fue brutalmente claro. Un cargamento de vigas de castaño centenario y tejas árabes antiguas, cuidadosamente seleccionadas por Sofía para la restauración, apareció reducido a cenizas y escombros en el camino al mirador. El fuego había sido intencionado, las tejas meticulosamente destrozadas. Sofía contempló el desastre con una mezcla de rabia fría y una determinación acerada. Esto iba más allá de la simple intimidación. Era un ataque directo a su trabajo, al alma del pueblo. Don Rafael, a su lado, negó con la cabeza. Este hombre no entiende de belleza, Sofía, solo de poder. Quizás, respondió ella, sus ojos fijos en una viga carbonizada, pero subestima la fuerza de lo que intenta destruir. Movida por una urgencia que conocía bien de sus años de juventud, cuando el saqueo de unas ruinas moriscas donde trabajaba su padre, un reputado arqueólogo, y su madre, una experta herborista conocedora de antiguas tradiciones, la obligó a usar habilidades defensivas ancestrales para protegerlos ante la corrupción de las autoridades locales. Sofía comenzó a actuar. Con discreción, empezó a visitar a los comerciantes afectados por Jiménez. No les ofrecía consuelo vacío, sino soluciones prácticas, nacidas de su conocimiento arquitectónico. Cómo reforzar postigos con técnicas antiguas casi olvidadas, cómo crear sistemas de alerta vecinal usando los propios patios y pasadizos de Albaflor. Su estudio se convirtió en un centro de resistencia silenciosa. Mientras tanto, Mateo Chispa Torres, un joven mecánico del pueblo de apenas 20 años, con más habilidad en las manos que juicio en la cabeza, se dejaba seducir por el brillo de las motos de los escorpiones y la aparente camaradería que ofrecía el martillo. Mientras tanto, Mateo Chispa Torres, un joven mecánico del pueblo de apenas 20 años, con más habilidad en las manos que juicio en la cabeza, se dejaba seducir por el brillo de las motos de los escorpiones y la aparente camaradería. Le prometieron piezas, dinero fácil, respeto. Para un chico que soñaba con escapar de la monotonía del taller de su tío, la oferta era tentadora. Los escorpiones, envalentonados, intensificaron su campaña. Carreras nocturnas por las estrechas calles empedradas, el rugido de sus motores destrozando el silencio de la sierra. Pequeños sabotajes, la fuente de la plaza atascada, pintadas insultantes en fachadas recién encaladas. Sofía, con una pequeña cámara digital y una grabadora de voz del tamaño de un pulgar, documentaba cada incidente, cada rostro, cada matrícula. Su archivo crecía en la oscuridad de un cajón cerrado con llave, como una semilla de justicia esperando el momento de germinar. El sargento Robles la escuchaba con impotencia. Sus recursos eran limitados, y Jiménez tenía contactos, influencias que llegaban más alto de lo que él podía alcanzar. La tensión en Albaflor de la Sierra se podía cortar con un cuchillo jamonero. Jiménez, sintiéndose dueño del pueblo, convocó una asamblea en el ayuntamiento para informar sobre los avances y escuchar las inquietudes ciudadanas. Era una farsa. Un monólogo diseñado para consolidar su imagen de benefactor mientras sus escorpiones vigilaban las entradas, sus chaquetas de cuero negras, una nota discordante en la sala encalada. Cuando Jiménez concluyó su discurso lleno de promesas vacías y autoelogios, se hizo un silencio expectante. Entonces, la voz clara y serena de Sofía se alzó desde el fondo de la sala. «Señor Jiménez, agradecemos su interés en el progreso de Albaflor», comenzó, su tono respetuoso pero firme. Sin embargo, algunos ciudadanos se preguntan por qué, desde su llegada y la de sus asociados motorizados, han aumentado ciertos problemas que antes no conocíamos. Pequeños negocios que sufren accidentes, un incremento del ruido y la inseguridad de nuestras calles. ¿Podría explicarnos esta curiosa coincidencia? La sonrisa del escorpión se tensó visiblemente. Arquitecta Montesinos, siempre tan preocupada por los detalles, siseó. Aseguro que mis hombres y yo solo traemos prosperidad. Quizás algunos elementos incontrolados aprovechan la confusión del progreso. O quizás, continuó Sofía, imperturbable, el progreso que usted propone tiene un coste oculto que no se nos está revelando con transparencia, un coste que algunos ya están pagando. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ciudadanos asintieron tímidamente. El martillo, desde la puerta, fulminó a Sofía con la mirada. Jiménez, recuperando la compostura, dio por terminada la asamblea abruptamente, alegando otros compromisos. Pero el desafío de Sofía había resonado. Había plantado una duda, una chispa de resistencia.
Esa noche la respuesta no se hizo esperar. Mientras Sofía caminaba hacia su estudio por un callejón poco iluminado, el martillo y 3 escorpiones más le bloquearon el paso. Sus siluetas eran amenazantes contra la luz mortecina de un farol. La arquitecta curiosa, gruñó el martillo acercándose. Parece que no le gusta cómo hacemos las cosas. Sofía no retrocedió. Su cuerpo permaneció relajado, pero alerta. Sus ojos evaluaron el espacio, las posibles salidas, la postura de sus agresores. «Solo busco lo mejor para mi pueblo, señores», respondió con calma. «Y lo que ustedes representan no lo es». El martillo soltó una carcajada. «Te vamos a enseñar a no meter las narices donde no te llaman». Se abalanzó, un movimiento torpe y predecible. Sofía, con una fluidez que habría sorprendido a quien solo conociera su faceta de arquitecta, pivotó sobre sus talones. No lo enfrentó directamente, usó su impulso contra él. Un ligero desvío de su muñeca, un sutil juego de pies aprovechando un adoquín suelto que ella conocía bien, y el martillo tropezó, casi cayendo. Los otros 2 dudaron, desconcertados por la inesperada agilidad de la mujer. «Les sugiero que reconsideren sus intenciones», dijo Sofía, su voz ahora con un filo helado. «Este callejón tiene más historia y más secretos de los que imaginan, y yo los conozco todos». Se miraron entre ellos. La confianza del matón había flaqueado. Sin decir palabra, dieron media vuelta y se perdieron en la oscuridad, dejando a un martillo humillado y furioso. Sofía no había lanzado un solo golpe, pero la confrontación había sido ganada. Sabía, sin embargo, que esto solo era el principio. El escorpión no perdonaría tal afrenta. Current part characters 37.006, total characters 1005. La humillación del martillo llegó a oídos de Mateo Chispa Torres, magnificada y distorsionada por los otros escorpiones. Pintaban a Sofía como una bruja, una manipuladora. Pero Mateo, que había visto a Sofía tratar con respeto incluso a los perros callejeros del pueblo, empezó a sentir una incómoda disonancia. La admiración inicial por la fuerza bruta del martillo comenzaba a agriarse. La verdadera sacudida para su conciencia llegó unos días después. El escorpión había puesto sus ojos en el pequeño taller de Antonio el Ciego, un anciano artesano que tallaba maravillas en madera de olivo, guiado solo por el tacto y una memoria prodigiosa. Su taller, en un rincón de la plaza, era una institución. Jiménez quería el local para una de sus tiendas de recuerdos turísticos de baja calidad. Antonio, con la dignidad de sus 80 años, se negó a vender. El martillo y sus secuaces fueron enviados a persuadirlo. Mateo fue con ellos, más por inercia que por convicción. Lo que presenció lo heló por dentro. Vio cómo los escorpiones volcaban las delicadas tallas de Antonio, cómo se burlaban de su ceguera, cómo el martillo agarró al anciano por el frágil hombro, zarandeándolo mientras le gritaba amenazas. El sonido de una talla única, un Quijote que Antonio tardó meses en crear, al estrellarse contra el suelo, fue para Mateo como una bofetada. Esa noche, incapaz de soportar la culpa, Mateo buscó a Sofía. La encontró en el mirador, trabajando bajo la luz de un candil en los detalles de un artesonado mudéjar. La luna llena bañaba las ruinas restauradas en una plata espectral. «Arquitecta Montesinos», balbuceó, nervioso. Sofía se giró, sin sorpresa. Había visto la lucha en los ojos del muchacho en la plaza. «¿Mateo? ¿Qué te trae por aquí a estas horas?» Con voz entrecortada, Mateo le contó lo ocurrido en el taller de Antonio, la crueldad de los escorpiones, su propia vergüenza. «Yo no sabía que serían capaces de algo así. Pensé que solo eran tipos duros, con motos». Sofía lo escuchó con paciencia, sin juzgarlo. Cuando terminó, ella simplemente dijo: «El poder, Mateo, cuando no va acompañado de compasión, se convierte en tiranía. Lo que has visto es su verdadera cara». «Quiero ayudar», dijo Mateo con súbita determinación. «No puedo seguir con ellos. Sé cosas, sus rutas, sus escondites, los planes de Jiménez. Está paranoico. Cree que usted le está ganando terreno». Sofía estudió al joven. Vio miedo, pero también una chispa de valor genuino. «La ayuda, si es sincera, siempre es bienvenida, Mateo, pero debes entender que esto es peligroso, para ti, sobre todo». «Lo sé», asintió él, «pero es más peligroso no hacer nada». Así, una alianza improbable se forjó bajo la luna andaluza. Mateo se convirtió en los ojos y oídos de Sofía dentro del círculo del escorpión. Con la información de Mateo y la ayuda de un pequeño grupo de confianza, don Rafael, el panadero cuya tienda había sido vandalizada, la propia viuda Dolores y algunos artesanos valientes, Sofía comenzó a tejer su red de defensa.
No se trataba de violencia, sino de inteligencia y conocimiento del terreno. Las fiestas patronales de San Ginés, el alma de Albaflor, se acercaban, y Sofía sabía que Jiménez intentaría dar un golpe de efecto antes, para demostrar quién mandaba realmente. Estudió los planos antiguos del pueblo que don Rafael guardaba como un tesoro. Descubrió olvidados pasadizos subterráneos que conectaban la iglesia con algunas casonas nobles, vestigios de épocas turbulentas. Observó los hábitos de los escorpiones, sus puntos débiles, su arrogancia. La arquitecta se preparaba para una batalla donde las armas serían el ingenio, la sorpresa y la profunda conexión con el alma de su pueblo. Current Part Characters, 3969. Total Characters, 1054. La víspera de San Ginés, Albaflor bullía con los preparativos. Guirnaldas de flores de papel adornaban las calles. El aroma a buñuelos y vino dulce flotaba en el aire. Pero bajo la alegría superficial, una corriente de temor recorría el pueblo. El escorpión Jiménez, sintiendo que la sutil resistencia orquestada por Sofía minaba su autoridad, y furioso por la creciente simpatía que ella despertaba, decidió que era el momento de asestar un golpe definitivo. Su objetivo, la Plaza Mayor, corazón simbólico de Albaflor, y la vieja iglesia de San Ginés, donde planeaba acorralar a don Rafael y a otros notables del pueblo como advertencia final. «Quiero que esta noche Albaflor aprenda quién manda», ordenó a El Martillo, sus ojos brillando con malicia, «que el miedo sea el único adorno de su fiesta». Pero Jiménez no contaba con la meticulosa preparación de Sofía, ni con la lealtad de un joven mecánico arrepentido. Al caer la noche, mientras los escorpiones se preparaban para su incursión, Mateo Chispa Torres ejecutó su parte del plan. Con la excusa de una última revisión, logró aflojar bujías en varias motos clave y en un acto de audacia vertió un poco de agua azucarada, un limpiador especial que me dio mi tío, había dicho con inocencia a un escorpión despistado, en los depósitos casi vacíos de otras tantas. Luego, provocó un pequeño cortocircuito en el taller improvisado de los escorpiones, una nave abandonada a las afueras, desatando una humareda que atrajo la atención de una parte del grupo. Las fuerzas de Jiménez quedaron divididas y algunas literalmente inmovilizadas. Cuando el contingente principal de los escorpiones, liderado por un martillo ajeno a los sabotajes, intentó irrumpir en la Plaza Mayor, se encontraron con un escenario desconcertante. Carretas de los preparativos de la fiesta, cargadas de macetas y adornos, aparecían casualmente volcadas en los accesos principales, bloqueando el paso de las motos. Las luces de la plaza, que debían iluminar su entrada triunfal, parpadeaban erráticamente, creando sombras danzantes que desorientaban. Desde los callejones oscuros surgían silbidos agudos y ecos metálicos. El panadero y sus hijos, armados con silbatos de barro y viejas tapaderas de cacerolas, siguiendo las instrucciones de Sofía. «¡Qué demonios!», masculló El Martillo, desmontando. Sus hombres lo imitaron, nerviosos. Sofía, moviéndose como una sombra por los pasadizos subterráneos que había limpiado y asegurado con la ayuda de los artesanos, coordinaba a su pequeño equipo con señales luminosas discretas. Su conocimiento de la arquitectura del pueblo se convirtió en su mejor arma. Logró atraer a un grupo de 3 escorpiones hacia un antiguo almacén de grano, cuya pesada puerta de madera, convenientemente reparada por ella misma con un mecanismo oculto, se cerró de golpe tras ellos, dejándolos atrapados. Otro par, persiguiendo una sombra huidiza, uno de los hijos del panadero, resbalaron estrepitosamente en una zona del empedrado donde accidentalmente se había derramado aceite de linaza sobrante de la restauración de unos bancos de la iglesia. El caos no era violento, pero sí efectivo. El Martillo, cada vez más furioso, decidió ir directamente a por el objetivo principal, la iglesia, donde sabía que don Rafael estaría supervisando los últimos arreglos del altar mayor. Entró en el atrio con 2 de sus hombres más leales, solo para encontrar a Sofía esperándolos sola bajo el arco de la entrada. La luz de la luna la perfilaba, dándole un aire casi irreal. «¿Buscabas a alguien, Martillo?», preguntó ella, su voz resonando en la quietud del atrio. Current Part Characters, 3998. Total Characters, 1862. El Martillo la miró con odio. «Tú, siempre tú, metiéndote donde no te importa». Lanzó una orden a sus 2 secuaces. «Cogedla». Los 2 escorpiones avanzaron, pero Sofía no esperó. Se movió con la rapidez de un relá.
El aire de Albaflor de la Sierra olía a tierra mojada y a miedo disipándose cuando el sol de la mañana siguiente comenzó a secar las calles empedradas. Ricardo el Escorpión Jiménez, despojado de su traje de lino ahora arrugado y de su aura de impunidad, fue conducido por el sargento Robles y 2 agentes de la Guardia Civil llegados del puesto comarcal. Las pruebas acumuladas por Sofía, los testimonios de los comerciantes y la confesión de varios escorpiones detenidos pintaban un cuadro irrefutable de extorsión, conspiración, vandalismo organizado e intimidación. Algunos de los escorpiones más jóvenes, como Mateo Chispa Torres, que cooperaron plenamente, recibieron sentencias menores conmutadas por servicios comunitarios. Mateo, con una nueva luz en sus ojos, solicitó ayudar en la finalización de la finca El Mirador. Las fiestas de San Ginés se celebraron con un fervor y una unidad que Albaflor no recordaba en años. La amenaza había servido para recordarles la fuerza de su comunidad. Los adornos saboteados fueron rápidamente reemplazados, la música sonó más alegre y las risas de los niños resonaron con una libertad recién recuperada. El Mirador, con el esfuerzo conjunto de muchos vecinos inspirados por la valentía de Sofía, se completó en tiempo récord. La inauguración fue un evento memorable. Ya no era solo un edificio restaurado, sino un símbolo de la resiliencia de Albaflor. Pronto se llenó de talleres de artesanía, clases de música tradicional y una pequeña biblioteca impulsada por don Rafael. Mateo, con sus habilidades mecánicas, encontró un nuevo propósito, enseñando a otros jóvenes los secretos de los motores, pero esta vez para construir, no para intimidar. Canalizó la energía de la juventud hacia proyectos productivos, como la restauración de viejas bicicletas para los niños del pueblo o la creación de pequeños vehículos ecológicos para facilitar el trabajo en las huertas cercanas. Sofía Sol Montesinos volvió a su estudio, a sus planos y a sus flores frescas. El pueblo la aclamaba, pero ella rehuía el protagonismo, desviando los elogios hacia la comunidad. Fue Albaflor quien se defendió, decía con sencillez. Sin embargo, todos sabían la verdad. En las tertulias del refugio, el bar de la plaza o en las conversaciones al fresco de las noches de verano, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y cariño. Don Rafael, en su nueva crónica de los sucesos del pueblo, la describió no como una heroína de leyenda, sino como el sol silencioso de las cumbres, la arquitecta que supo ver los cimientos ocultos de nuestra fortaleza y nos ayudó a reconstruirlos. Una tarde, varios meses después, Sofía estaba en el patio de El Mirador, observando a un grupo de niños que aprendían alfarería de manos de un viejo maestro artesano. El sol poniente teñía de oro los muros de la finca. Don Rafael se acercó, apoyándose ligeramente en su bastón. «Construiste más que un edificio, Sofía», dijo el anciano, sus ojos sabios brillando. «Reconstruiste la confianza».